Diana. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día para ustedes y toda la audiencia. Igualmente, senadora, ¿cómo le va? Bienvenida a la mañana de la radio. Bueno, mucha información y obviamente un tema que obviamente tiene en vilo a todo el país también y que obviamente hay expectativas, lo que pueda pasar también con ley de alquileres. Hay un proyecto que también ustedes habían impulsado, senadora, y que bueno, sería también importante poder ampliar esa información. Sí, bueno, como saben, durante todos estos días y desde hace ya un mes se viene trabajando en el Congreso de la Nación lo que hace referencia a cómo regular y que se cumpla esa regulación, porque en realidad una ley de alquileres de locación de alquileres, digamos, existe hace bastante tiempo. La última ley es con contratos de 3 años, con renovación cada 1 año, con índices de actualización que hacen referencia a cómo va creciendo el salario de las personas que alquilan y cómo va también fluctuando la inflación, que bueno, lamentablemente por ahí y en este último tiempo la inflación ha ido variando de tal manera que dejó en posición desigual a ciertos sectores de la sociedad, en realidad a todos los sectores, ¿no? La inflación creo que es algo que golpea absolutamente a todos los sectores. Algunos pueden salir más fácilmente y otros con mayores dificultades. Pero en fin, lo que digo es que desde hace un tiempo se ha puesto el foco en poder darle una solución, o en realidad sabemos que una ley de alquileres no es que va a brindar la solución concreta al problema de alquiler en nuestro país, que hoy mucho más del 50% de la población alquila. Digo, la realidad nacional no es lo mismo que las realidades provinciales. Ayer claro, se lo explicaba a un medio de Buenos Aires. Acá en San Luis, por ejemplo, nuestra población cuenta en más de un 60% con viviendas sociales, con viviendas que el Estado, con una presencia fuerte del Estado y una política habitacional, lleva adelante hace casi 40 años. Entonces, por más de que existan estas viviendas, igualmente hay falencias en el tema de alquileres, pero digo, la población vive en un techo propio, con cuotas a medida para que puedan seguir pagando y teniendo su casa propia. Y esa no es la realidad de otras provincias del país. Claro. Sí. Entonces termina golpeando fuertemente a las personas que alquilan principalmente, porque obviamente son el sector más débil de este contrato, ¿no? Entre los propietarios y los inquilinos, siempre los inquilinos son el sector más débil. Y sí, nosotros presentamos una propuesta para tratar de aminorar esta situación y que sea lo menos desigual posible. Bien, igual pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, ¿no? Sí, todos estos días hemos estado trabajando con los distintos asesores y los senadores y senadoras que presentamos propuestas para tratar de unificar una sola propuesta en común, que tiene, por supuesto, algunos puntos que son completamente distintos a la media sanción que salió en diputados. En la Cámara de Diputados salió una media sanción muy ajustada respecto de alquileres que propuso Juntos por el Cambio. Sí. Esta media sanción de Juntos por el Cambio, que votaron los diputados de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Claudio Poggi y Alejandro Cacaste, ¿de qué habla? Habla de contratos a 2 años, lo cual le quita a los inquilinos la posibilidad de sentirse protegidos, ¿no?, en una vivienda, porque es 1 año menos y el propietario puede hacer lo que desee después de esos 2 años sin posibilidad de renovación. La actualización de los montos es cada 4 meses, pone en una posición súper difícil a los sectores más débiles, a los inquilinos, porque cada 4 meses va a aumentar el monto que tienen que pagar de la renta, ¿no?, al propietario. Sí. O a las inmobiliarias, ¿no? En el medio también están las inmobiliarias, hay un montón de sectores en el medio de esa transacción. Y después el índice de salario que propone el proyecto el índice de actualización que propone el proyecto de media sanción de la Cámara de Diputados es un índice que deja librada a las partes a poder hacer lo que deseen. Siempre sabemos que cuando se dejan libradas a las partes, los que más sufren, los que tienen mayores inconvenientes, son los sectores más vulnerables, en este caso los inquilinos. De lo que yo creo que hay en esta nueva sanción es una valoración del mercado y no una valoración de quienes realmente necesitan las viviendas. Pero por supuesto entendemos bien que quienes facilitan esas viviendas son los propietarios. Entonces hay que hacer algo que sea un equilibrio para las partes, sin perjudicar de la manera que esta media sanción de Juntos por el Cambio perjudica a los inquilinos. Claro. Que es un montón de personas.
Bien, Eugenia, digo, ¿cuántos proyectos hoy están allí o digo, que alguno haya tomado más allá del cuarto intermedio? Digo, pero ¿cuántos proyectos hay hoy en la realidad, en la actualidad? Mira, no sabría decirte específicamente, el que se está analizando en comisión es la media sanción de la Cámara de Diputados, pero no, como nosotros somos Cámara Revisora, tranquilamente podemos modificar la media sanción, votarlo por mayoría y que vuelva a la Cámara de Diputados para que se haga ley. Entonces nosotros estamos en la posición de hacer esto, de poder dar una mejor pelea para esta situación. Ayer expusieron los inquilinos. Lo que específicamente mencionaban los inquilinos era esta situación de desigualdad que viven permanentemente. Hay federaciones de inquilinos, hay movimientos nacionales de inquilinos, la situación de desigualdad que viven permanentemente. Y también, y por el lado de los propietarios, por ejemplo, que es algo que no decimos que no tengan razón, la variación en la inflación ha llevado a que los costos a veces se pongan en dólares o que se pongan a precios súper altos, entonces empieza a caer la oferta, ¿no? Y tenés mucha gente que demanda por detrás pero que no puede pagar esos precios. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio. No puede ser que en nuestro país siempre todo se dé de un extremo o del otro. Tiene que haber un punto de equilibrio que le genere a las partes una situación más de igualdad. Eso es lo que ustedes están planteando desde el bloque y en su sector, ¿verdad? Digo, que sea equitativo. Exactamente, sí, en realidad en esto lo estamos trabajando todo el peronismo conjunto. Ajá. Te diría que no hay mucha división de bloques, somos el peronismo en conjunto de la Cámara de Senadores que ha presentado diferentes propuestas y que queremos alcanzar un consenso entre nosotros y para el miércoles que viene vamos a llegar a este consenso, vamos a poder presentar nuestra propuesta y ojalá firmar dictamen de mayoría con esa propuesta. Bueno, ¿y usted qué avisó a la senadora que podamos tener, digamos, si Dios quiere una nueva ley, digo, qué sé yo, o siendo por allí optimista? Sí, yo creo que sí, los tiempos hoy en el Congreso de la Nación son lentos, pero cuando se trata de temas tan importantes se aceleran. Entonces hay que aprovechar este impulso y darle una solución al tema. A ver, que sabemos que es una solución concreta, pero quizá por otro lado, el otro día nosotros estuvimos trabajando la regulación de los alquileres temporarios. Si a la par de los alquileres permanentes se tratan los alquileres temporarios, es una forma de ir como allanando el camino, ¿no? Para que todos tengan mayores facilidades. Totalmente. Sí, sí. Bueno, y los valores, bueno, vuelvo al principio de lo que decía Eugenia, Diana, que, bueno, está bueno esto que ella explicó y plantea de que hay situaciones distintas. La provincia de San Luis no es lo mismo que Cava o que la provincia de Buenos Aires, digo, porque aquí se vive otro tipo de situación, ¿no? Pero digo, por ahí terminamos pagando o entramos en las mismas reglas que Cava o Buenos Aires u otras provincias más grandes, ¿no? Y que en realidad la situación es otra, senadora, ¿no? Porque en realidad eso es lo que queremos exponer cuando presentamos diferentes propuestas. Cada uno mira la realidad desde donde le toca vivir y a quienes representan. Sí, acá nosotros por supuesto que podemos tener falencias de vivienda y es una cuestión lógica porque San Luis a lo largo del tiempo ha crecido un montón, porque las posibilidades de laburo son más grandes, porque las posibilidades de venir, crecer, invertir y sostenerse en el tiempo son más grandes y porque la gente también de otras provincias elige venir a vivir a San Luis porque si ustedes le preguntan a toda la zona del norte, del Comechingones de nuestra provincia, eligen venir a vivir a San Luis también por una cuestión de seguridad y de estabilidad. Entonces, sí, a medida que más gente se va trasladando a nuestra provincia, existen mayores falencias de vivienda. Además, las familias se van ampliando, digo, con el paso del tiempo muchas cosas suceden. Pero nuestra realidad es que tenemos un Estado presente desde hace 40 años cuya política habitacional ha hecho que la mayor cantidad de la población de nuestra provincia tenga una vivienda social. Entonces esas cosas me parece que es importante poder decirlas. Porque estamos en realidades completamente distintas y un poco eso es lo que exponemos y la necesidad que tenemos los senadores que representamos a las provincias de contar qué es lo que sucede. Muy bien, es interesante y además, bueno, no olvidarse, ¿no? Que por ahí Eugenia se plantea esto y lo hemos charlado también con otros, de que, bueno, por ahí los legisladores de cada provincia por ahí se olvidan de los intereses de la provincia y terminan atados a solo los intereses de Cava y que, bueno, en este caso, bueno, usted lo está aclarando y
y remarcando perfectamente. Así que es interesante y obviamente con el optimismo que pueda darse esto la próxima semana, ¿no? Así es, que sí, pueda sí, la tener una expectativa viabilidad. está siempre. Además, déjenme decir una cosa más. Hay una cuestión que para mí es fundamental. En materia de derechos no se puede retroceder. Si uno establece una ley para que un contrato sea por 3 años, no se puede venir a plantear una ley que sea por 2 años. Claro. Sinceramente, no estoy de acuerdo en eso porque es una quita de derechos. Y una ley no puede ir en contra de un derecho ya adquirido. O no debería ser así. La realidad es que no soy abogada y no puedo hablar en materia de derecho o jurisprudencialmente como corresponde quizás, pero me parece que una ley ya establecía 3 años, ir en contra de ese derecho a los inquilinos les genera ahí una situación de desamparo. Entonces creo que es importante poder pelear esta situación. Bueno, llegaremos al consenso que se llegue, ¿no? Con todos, pero al menos poder pelearlo. Bien. Bueno, Eugenia, en el final, ¿no? Digo, en un poquito quería meterme en el final en la charla, que siempre es interesante charlar contigo y siempre nos dejas alguna reflexión y análisis. Digo, ¿cómo se ve, no? Se viene la elección general el 22 de octubre, digo, estamos en la cuenta regresiva, bueno, hay distintas propuestas de los distintos candidatos, bueno, situaciones y propuestas también un poco alocadas, ¿no? Bueno, siguen planteando por ahí algunos sectores el tema de la dolarización, el tema de la quita, que hablaba justamente de derechos, esto de los vouchers para la educación, el tema de los derechos que han ganado las mujeres y que por ahí están en peligro. Bueno, situaciones y propuestas hay un poco complejas, agarradas de los pelos, pero digo, ¿cómo ves esta recta, esta parte final ya de cara al 22 de octubre, Eugenia? Mira, yo te voy a decir algo que creo porque soy licenciada en comunicación, vos sabes muy bien. Sí. Entonces me parece que es una batalla comunicacional inmensa. ¿Quién le llega con el mejor argumento a los electores y electoras? Entonces, la clave está en el discurso de cada uno. Milei supo entender muy bien el descontento social que existe en nuestra Argentina para poder ir con las palabras más duras, con las frases más duras, con esta situación antiderechos, con esta situación favor terrorismo de Estado y todo lo que dice Villarruel y demás. Sí. Y creo que con eso ha calado honda en un sector que está verdaderamente agobiado, agotado de la política tradicional, de la dirigencia política tradicional. Tenemos que hacer algo de que formamos parte de esa dirigencia política tradicional, el peronismo, el radicalismo, el PRO también, porque la verdad es que cumple la misma función, de que hemos por ahí podido sostener un modelo democrático clave para poder brindarle una solución de lo que atraviesan los argentinos, las provincias en general, sobre la situación económica particular, y que siempre nos hemos visto desafiados por el mercado. Hoy nosotros, por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en Tucumán acompañando un gran encuentro de la dirigencia política nacional y las distintas provincias, a nuestro candidato a presidente, que es Sergio Massa, y Agustín Rossi. Ah, muy bien, está dando un adelanto, así que vas a estar participando, muy bien. Perfecto. Sí. Sí, por supuesto, porque consideramos de que hay que apoyar, hay que acompañar, es nuestra fórmula. Son los candidatos que a nosotros mejor nos representan, son los que además representan nuestras ideas y nuestras convicciones, y que si bien sabemos, y a ver, el mismo Sergio Massa lo dice, de que hay muchas cosas que no hemos logrado modificar, quizás este es el tiempo para poder hacerlo. Bien. Y ya hemos visto cómo a lo largo de estos últimos meses se han largado políticas públicas concretas en favor o en beneficio de los sectores, de todos los sectores, ¿no? Productivo, del agro, del hilado, la casa, las domésticas, distintos sectores de la sociedad que requieren de mayor asistencia del Estado, y el ministro de Economía, Sergio Massa, ha podido brindar respuestas claves para esos sectores. Ayer hablaba específicamente de su opinión respecto al impuesto a las ganancias. Él, cuando vino a San Luis, dijo que siempre como diputado nacional planteó que la remuneración, que el salario, digamos, una remuneración y no es una ganancia, y que para él el impuesto a las ganancias no es válido. Y siempre lo tuvo en la cabeza, digo, no es ahora, no es una cuestión electoral, siempre desde que es diputado
considera esa situación. Si se llegara a modificar el impuesto a las ganancias, beneficiaría a más de 1 millón de trabajadores de nuestro país. Entonces esas cosas me parece, bueno, en realidad beneficia a todos los trabajadores de nuestro país porque van a terminar no siendo alcanzados por un impuesto que verdaderamente no es una ganancia, lo que uno recibe es una devolución por el trabajo realizado. Bien. Sí. Bueno, pero bueno, creo que hay que acompañar y creo que hay que militar mucho más fuerte. Ajá. Y bueno, y hay que llamar a todos los sectores para que militemos mucho más fuerte. Hay que llegar más, digo, Eugenia, esto en el planteo de, digo, por ahí también lo decía Massa, ¿no? Decir, bueno, y creo también que lo dijo acá en San Luis y cuando estuviste compartiendo también con él y toda la actividad, pero dijo, hay que hablar más con la gente, hay que llegar más, y si no nos han votado, bueno, hay que ver por qué no nos votaron y escuchar y volver a insistir. Digo, ¿ese es el camino? Por supuesto, la política no se puede olvidar de escuchar, es una de las claves básicas para poder hacer política. Si uno quiere transformar una realidad, no la puede transformar de la nada, tiene que escuchar a los sectores que se ven dolidos o afectados por esa realidad. Entonces me parece que lo que falta es la escucha, y eso tenemos que incorporar, pero incorporar y mantener, si no es muy difícil. ¿Avisarás un balotaje? ¿Lo ven a Sergio Massa, digo, en el balotaje? Yo creo que sí, yo creo que sí, que por supuesto quienes siguen a los libertarios, quienes siguen a Milei, es muy probablemente que los sigan acompañando, pero también hay algunos votos que se van a ver divididos, y yo creo que hoy la opción para poder hacer peso, ¿no?, para que sea verdaderamente distinta la propuesta entre Milei y alguien más, es Sergio Massa, ese alguien más. Porque Bullrich, si se quiere, es parte de lo mismo que Milei. Bien, Eugenia, en el final, mira, me han pedido así que te traslade una opinión, hay una pregunta, porque digo, lo planteamos más temprano, y tiene que ver con la provincia. Me dice, ¿le podrán trasladar, dice, a la senadora Catalfamo, qué opinión le merece? Dice, bueno, hoy ha habido títulos en diarios nacionales, pero tiene que ver con esto, dice, el gobernador electo plantea una situación de reservas cuando él fue legislador nacional, votó en contra de San Luis por los derechos obtenidos y los juicios ganados de la provincia, que él se oponía ante esas medidas que levantó a la bandera San Luis. Entonces, lo que me pregunta este oyente, que es Roberto, ¿qué opinión le merece a Eugenia Catalfamo de lo que está diciendo por allí el gobernador electo, de la falta de reserva, que la provincia está complicada, que la economía, que no hay garantías y que, bueno, que está todo mal, ¿no? Digo, como que la provincia está mal. Eso es lo que, bueno, plantea un poco más o menos, y qué opinión te merece después de estas situaciones o opiniones que se han vertido o titulares que se han dado en algunos medios nacionales. Sí, por ahí yo le diría al gobernador electo que aproveche este tiempo previo al 10 de diciembre a pensar un plan de gobierno efectivo para poder cumplir, bueno, en realidad no sé si cumplir, porque propuestas concretas en la campaña no hizo absolutamente ninguna, pero para poder ser un gobernador eficiente para todos los puntanos y puntanas. Me parece que se está dedicando mucho a satisfacer una ira personal que tiene respecto de un gobierno que le ganó varias veces en las urnas. Entonces me parece que es una situación ya personal, de ira, una angustia, yo no sé qué estará viviendo personalmente, pero también hay que recordarle a la población de San Luis que cuando él entregó el gobierno a Alberto Rodríguez en el año 2015, entregó el gobierno con un déficit de ingresos, creo que eran menos 1.200 millones, ¿no? Como él ha entregado la gestión. Entonces me parece que no hay que escupir para arriba, y creo que no hay que decir cosas antes de ingresar al Estado y que pueda ver los libros, las finanzas. Por eso mucho para alarmar a la población. Yo le pediría a la sociedad de San Luis que se quede tranquila, que Alberto Rodríguez ya es una persona que ama nuestra provincia y que jamás la dejaría en bancarrota, si se quieren. Bien. Y que nada, y que verdaderamente es un hombre de la sociedad puntana. Entonces, por ahí me parece que sembrar miedo a esta altura del partido y siempre estar sembrando terror, odio,
no es de un buen gobernante, no es la buena política que nosotros queremos. Nosotros siempre vamos a trabajar con respeto. Si se fijan, digo, todos los datos provienen de la oposición y nosotros no decimos demasiado, simplemente va a cumplir el gobernador y todo su equipo hasta el 9 de diciembre a las 3 horas como corresponde, hasta las 23:59 como corresponde su mandato. Bien, claro, y acá Roberto agrega, dice, bueno, sí, dice también, podría recordarse, dice que, bueno, se terminó, se acabó el fondo anticrisis, dice acá, bueno, ahí está, claro, ese en ese momento. Claro. Tiene una última pregunta, Eugenia, y cerramos y te dejamos así tranquila, porque se ha sumado Omar Riera, y quería ahí, digo, a sumarse acá a la charla contigo. A ver, Omar, te está escuchando. A ver, ¿lo tenemos el micrófono? Ahí, a ver ahí. Ahora sí. Bueno, sobre el tema que está hablando la senadora Catalfamo, justamente, San Luis ganó un juicio, la Nación, son 3 juicios, tengo entendido, la Nación le pagó, el gobernador electo no acompañó ese reclamo nunca, y ahora San Luis tiene como varios juicios con sentencia firme, que son, tengo entendido, 7. Es muy posible que toda esa plata, que es muchísima, y es de San Luis, ingresen durante la gestión de Claudio Poggi. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a rechazar? ¿Usted qué piensa, Catalfamo? Me causó gracia, bueno. Sí, no, me imagino que no. Me imagino que no, porque por supuesto, no sé, está mal lo que voy a decir, discúlpenme, voy a pedir perdón antes de decirlo, sí. Pero acá hay dirigentes que tienen convicciones firmes, son leales a sus convicciones, a sus ideales, y hay otros dirigentes que son que van para el lado donde les conviene. Sí. Ustedes vieron una campaña de Claudio Poggi, por ejemplo, de apoyo específico, más allá de los carteles que están en la ruta a Larreta, o falta un poco de picante ahí, no sé si hubo una situación tan concreta de apoyo. La verdad que no. Sí. ¿La apoya concretamente? ¿O será que dio alguna reunión a Sergio Massa, por ejemplo? Sí, entiendo. Yo lo que pienso es que va a ir para el lado donde le convenga. Bien. Si los legisladores de San Luis, porque esto también es un trabajo en conjunto con los legisladores nacionales, cuando se obtuvo en el presupuesto de la Nación la incorporación de la deuda de la provincia de San Luis, primero que fueron un montón de viajes de quienes fueron ministros de Economía acá en la provincia, de Natalia Zavala, de Eloy Orcajo, de Eduardo Allende, que era nuestro fiscal. Fueron a Buenos Aires de manera permanente para insistir con esta situación de juicio. Eso jamás lo vi en la época en que Poggi era gobernador y Mauricio Macri, que era su referente político, después, digamos, no hizo, y él era senador nacional, no hizo absolutamente nada para pedirle la deuda. Y también fue varias reuniones que tuvimos nosotros para poder llegar a la incorporación de ese artículo en el presupuesto. Entonces es un trabajo que realizamos de manera conjunta. Por eso digo lo importante que tiene que nuestros legisladores, que Fernando Salino, que el Pipi Ali, también lleguen al Congreso de la Nación, porque sabemos que ellos van a pelear esos 7 juicios y esa plata. Por más de que esté Poggi como gobernador, eso no importa, porque la plata va para San Luis. Entendido, bien. Sí, se entiende. Es importante, nos quedaríamos charlando un rato más porque es interesante, ¿no? Los planteos, y por ahí la gente se ha aprendido, está interactuando, está mandando mensajes, pero bueno, para seguir analizando, y está muy claro, ¿no? Este análisis, por eso decía, ¿no? Hace rato, Eugenia, digo, siempre es bueno charlar contigo, porque siempre nos dejas algún análisis, alguna reflexión. Bueno, ahí se sumaba Omar también con un repaso de lo que pasa también con los juicios, así que bueno, gracias por habernos atendido, y seguramente vamos a seguir charlando porque lo de la ley de alquileres es importante, así que bueno, eso también veremos qué pasa la semana que viene. Bueno, esperemos tener novedades la semana que viene, porque también hay sesión, hay muchos proyectos que hemos presentado que van a ser tratados en el recinto. Por ejemplo, el Progresar, que ustedes saben, lo venimos peleando un montón para que sea ley, y que bueno, el diputado de San Luis no lo votó en la Cámara de Diputados, estuvo ausente, y bien está en Buenos Aires. Bueno, nosotros presentamos una propuesta
en conjunto con el Ministerio de Educación de Nación, y también ahora que pueda salir esa sanción de progresar es re necesaria para seguir fortaleciendo derechos a través de las leyes. Bien, interesante, muy interesante, muy interesante. Bueno, seguiremos hablando de todo esto también. Eugenia, muchas gracias por habernos atendido por este ratito. Gracias, chicos, que tengan muy buen día. Hasta luego. Igualmente para vos, buen fin de semana. Ahí estaba la senadora nacional Eugenia, hablamos de todo, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, era necesario, Terminamos hablando en esto. Bueno, y Omar, interesante el aporte, Omar, tuyo. Ahí que recordabas, que es un dato importante, que por ahí lo pasamos por alto. Que no es que, viste, no está presente eso, ¿no? Y que la provincia tiene otros juicios a cobrar y que, bueno, es mucha plata, ¿no? Es muchísima plata. Pero esos juicios vos hacías referencia que en realidad, y también lo decía Eugenia Catalfamo, que el gobernador electo nunca peleó y siempre se opuso, y que, bueno, en definitiva él quería entregar la provincia a los intereses de Buenos Aires o de otros. A ver, en este caso era Macri, ¿no? Justamente cuando Mauricio Macri era presidente, en el pacto fiscal que le hizo firmar a todos los gobernadores de las provincias, incluido Córdoba, ¿te acordás? Córdoba, Santa Fe. Sí, todos, excepto San Luis, y después se dan cuenta en La Pampa que tenía razón Alberto Rodríguez y se une a esta defensa provincial, digamos. San Luis fue la única que no firmó el pacto fiscal porque le obligaba a las provincias a renunciar a todos los juicios. Y a cambio, bueno, hay una serie de cosas que se cumplieron en parte y la mayoría no se cumplieron por parte de Mauricio Macri. Y bueno, ahí es donde la provincia se niega y recibe y cobra los juicios que tenía contra la nación. Que se lo había hecho, ojo, a Cristina Kirchner, no era que se lo había hecho a uno gobierno de la oposición, se lo había hecho a gobiernos peronistas los juicios. Claudio Poggi no acompañó nunca, votó en contra inclusive. Entonces, se cobraron 3 juicios, creo que fueron. Pueden ser más, no importa, son 17 juicios en total. Hay otros, varios, que es mucha plata. Tengo entendido que son 7. ¿Que ya están con sentencia? Están con sentencia. Entonces, tarde o temprano, la plata va a llegar a San Luis. Alberto Rodríguez deja el mandato el día de diciembre. Es decir que lo que yo me pregunto es si Claudio Poggi va a defender y va a luchar por esos fondos. Allá como lo hizo en su momento Alicia Lemes, ¿se acuerda que se encadenó, por ejemplo? Sí, me acuerdo. Para que esa plata que es de San Luis, que es de los puntanos, venga y se invierta en San Luis, ¿no? Y no solo se invierta en obra pública, sino en beneficio a los distintos trabajadores del Estado, al sector empresarial, a microemprendedores, al turismo, etcétera, etcétera. Pues mucha plata. Habría que averiguar bien cuál es el monto, porque hay que actualizarlo, son montos que se actualizan por inflación. Y ojalá lleguen pronto, y le lleguen a la gestión y lo invierta bien, y sea transparente, ¿no? Bien, totalmente. Muy claro, muy claro. Tenemos más temas, ¿no? Hay muchos temas importantes, sí. Omar, que se queda acá con nosotros ahora. Nos queda casi 1h10 de programa. Gracias. ¿Seguimos? Vamos. 9:22 en la mañana. Esto es Mañana es Tarde aquí por Radio La Finur. El saludo a la gente de Merlo, que está escuchándonos en el 91.1 en Merlo. El abrazo, y también nos están siguiendo por streaming. A la gente que nos está escuchando en Tirizarao, allí en Renca. También en Radio Granaderos de Renca. Un abrazo al compañero amigo Aymale. Sí, Aymale. Y a Carlito Ferrari también de Tirizarao. También tiene su radio. Le mandamos un abrazo a la gente de Nueva Galia, por ejemplo, que nos está escuchando en el 104.7. El abrazo a Nueva Galia, y ahí cerca está Buena Esperanza. Sí, el Chiquito Buzo ahí en Buena Esperanza, sí. También. Bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo a la gente que está escuchándonos a esta hora, por ejemplo,
en el departamento Pringles y en La Toma, y que llega, ¿no?, la radio a sus alrededores. A Roque Alba. Le mandamos un abrazo a la gente de La Toma, ahí está, ya los veo ahí que están ya empezando a disfrutar del fin de semana en La Toma con sus distintas posibilidades y propuestas del fin de semana. Y bueno, obviamente así el abrazo a cada departamento, a cada rincón de la provincia que nos están escuchando a esta hora en las distintas frecuencias y también siguiéndonos a través del streaming y de internet. Sí, señor. Seguimos, dale, todo tuyo ese Ahumada, dale.